Vamos a entrar entonces a ver las iglesias cristianas del Oriente, abuelo de pájaro. Primero, la iglesia más importante en el Oriente, son muchas, y ahorita vamos a ver qué tan distintas son, pero como iglesia así única es, tú lo puedes ver aquí, la eclesía ortodoxa católica que apostoliquí, ¿ok? Es la iglesia ortodoxa católica y apostólica. Ahora, eso es una iglesia, en teoría sí. En teoría, todas las que vamos a ver a continuación, aunque se llamen diferente, se supone que son la parte de la misma iglesia. ¿Hecho? Hecho. Un poquito casi como decir los jesuitas, los franciscanos y los dominicos, pues todos son católicos. Y ellos te dirían sí, pero si te les acercas no se parecen mucho, ¿no? O sea, y sin embargo dicen que todos son lo mismo. Bueno, se divide en varios grupos. Otra vez, esto tiene que ver con una división de tipo de jerarquía, o sea, de quién está gobernando la iglesia. Así están divididas típicamente. Entonces, y ellos mismos así se dividen, por eso lo uso. Para ellos lo importante es saber quién dirige la iglesia, de dónde y cómo. Entonces, primero, los más grandes, las iglesias más grandes son los famosos patriarcados autocéfalos. ¿Hecho? ¿Qué es un patriarcado autocéfalo? Pues una iglesia que ocupa cierta región geográfica donde el líder, que es un patriarca, y ahorita vamos a ver lo que es el patriarca, decide por toda esa región y comunidades. Él es la última decisión y nadie de ningún otro lugar del mundo cristiano le puede venir a decir que no haga o que no decida lo que hizo y decidió. ¿Hecho? Es como el papa de ellos. Equivalente, si tú quieres, al papa, sí. Ah, ok. Equivalente, no es igual, pero es parecido, ahorita vemos. Entonces, la que se supone que tiene la primacía de todas las que vamos a ver de la iglesia ortodoxa, católica y apostólica, es la iglesia ortodoxa de Constantinopla. Es decir, aunque todas las que vamos a ver aquí en este primer cuadro se supone que son iguales, esta es la primera entre todas. Sí, serán muy iguales, pero este es el líder. Y fíjate qué triste ironía. El patriarca de Constantinopla vive en una ciudad, hasta el día de hoy, que no es cristiana porque se llama Estambul y está bajo dominio árabe musulmán. Entonces, el principal líder de la iglesia cristiana del Oriente ortodoxa vive en una ciudad que no es cristiana. ¿Hecho? Hecho. No solo eso, no tienen permiso de salir con sotana a la calle. No pueden mostrar su cristianismo en público. No digo que qué terrible, ¿no? Porque no le permiten vivir su cristianismo. No, pues es una ofensa para el mundo musulmán. Además, vive en una casita así chiquita que nunca creerías que es la sede de todas las iglesias, ¿no? Eh, Quizá aún más importante que todo eso es que este patriarca de Constantinopla, que debería regir sobre todos y tener la primacía y todo, en la práctica no le hacen caso, ¿ok? No, pues ya. Ya vi que no es igual que el papa. Y ahorita te voy a decir por qué no le hacen caso. Bueno, Okay. la iglesia ortodoxa de Alejandría vendría en siguiente nivel, al mismo nivel que la de Antioquía y que la de Jerusalén. Estos son los famosos patriarcados históricos. ¿Por qué? Porque se supone que en todos estos lugares son las iglesias fundantes. Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma también habría estado aquí si no se hubiera separado de la iglesia ortodoxa, católica y apostólica. ¿Ok? Okay. Como en 1053 se separan, 52, en 1052, 1053, con la bronca esta de Miguel Celulario y las excomulgaciones mutuas, entonces ya, ese ya no está, pero debería haber estado. Y luego viene el problema de que estos otros patriarcados son muy nuevos. La iglesia ortodoxa rusa, la serbia, la rumana, la búlgara y la georgiana, esos no son tan históricos como estos y por eso varias de estas no las reconocen como iglesias patriarcales. ¿De hecho? O sea, no, esas no son. Aunque ellos dicen que sí son y otras sí las reconocen. ¿Ok? Okay.
Entonces tienes esa bronca de jerarquía, de si existes o no tienes derecho a existir, porque el patriarca de Constantinopla o el de Antioquía no te dio derecho a existir. Y tú más bien existes porque el príncipe o el zar ruso te hizo existir. De hecho, durante la Guerra Fría, la iglesia, bueno, no solo desde la Guerra Fría, desde que los bolcheviques toman el poder en Rusia, colonizan la iglesia ortodoxa y en la Guerra Fría los sacerdotes de la iglesia ortodoxa rusa, todos eran agentes de la KGB, todos. No sabía ese dato. Imagínate eso. Ellos dicen que no, pero están llenos los datos históricos de eso, ¿no? Me imagino. Pero entonces esas iglesias, bueno, hablando desde mi ignorancia, ¿no hubo misioneros, por decirlo así, que fueran a fundar esas iglesias? Las nuevas, ¿o sí? Hubo misioneros, es que todavía no llego a esas, ahorita vamos a llegar a otras más chiquitas que originalmente fueron dando origen a otras, pero el problema de fondo es que no se fundaron como iglesias con la autorización correcta, Okay. digamos, siguiendo los pasos adecuados, ¿no? No le hicieron, no tenían sus papeles en regla. Sobre todo porque no tienes derecho, algunos de estos ortodoxos te van a decir que no tienen derecho a tener patriarca porque ellos no son históricos. O sea, Rusia no existía cuando los apóstoles caminaban por ahí. Entonces, no, pues no. Podrán ser iglesias autocéfalas, les podremos dar otras cosas, pero no patriarcados. Ah, ok, ya, entiendo. Pero si yo soy el Estado soviético con una iglesia que puedo meter en todas mis países satélites y controlarlos a través de la fe, ¿no vas a hacerlo la iglesia más importante de todas? ¿Qué es lo que pasó? Que volvieron a la iglesia rusa, la iglesia por encima de Constantinopla y otras. Sí, de hecho, cuando busca uno en internet iglesia ortodoxa, la primera que te sale es rusa. Curioso. Pregúntale a Putin por qué sale. Porque él es de la iglesia ortodoxa. Sí, sí sabía que es cristiano ortodoxo. Ruso, Ruso. KGB, ¿ok? Bueno, entonces, estos son los patriarcados autocéfalos donde se supone que cada uno te decide. Luego vienen las iglesias autocéfalas. Teóricamente, cada una de estos patriarcados puede conceder a cierta región geográfica una iglesia que se gobierne por sí misma y ya el patriarca no se va a meter, porque considera que ahí hay gente suficientemente capaz de guiar a su iglesia. ¿Hecho? Hecho. Y tenemos la iglesia ortodoxa chipriota, la iglesia ortodoxa de Grecia, la iglesia ortodoxa polaca, la ortodoxa albanesa, la checa y eslovaca, la de Ucrania y la iglesia ortodoxa en América, porque en Estados Unidos hay una de estas, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia en lo que creen? No me da mucho tiempo porque esto se alargaría demasiado, te digo que son como 100. Nada más dejo señalado que además de que no son la misma, van a tener tradiciones, porque para ellos lo más importante es la tradición, diferentes, porque vas a tener tus propios santos regionales, tus monjes regionales, tus santas regiones, es decir, vas a tener comunidades que a lo largo de los siglos fueron moldeando una forma de ser cristiano que no se va a parecer. Los de Alejandría y los de Bulgaria, pues en la práctica van a hacer cosas diferentes en muchos sentidos, aunque se supone que creen lo mismo, ¿ok? Ok. El ejemplo quizá más claro es pensar en la Iglesia Ortodoxa de Grecia, donde tienes decenas de monasterios, por ejemplo en Monte Athos, y entonces ahí hay monasterios de muchas de estas iglesias, y cada uno de ellos vive su fe al estilo de, pues, como la aprendió en su pueblo, ¿no? Luego vienen, después de estas dos, vienen las iglesias autónomas. No son autocéfalas, es decir, no se gobiernan solitas, pero tienen mucha autonomía. Entonces, a lo mejor llega ahí una orden de arriba, pero ellos en general viven felices, ¿no? Porque tienen mucha autonomía. La iglesia ortodoxa del Monte Sinaí, la de Santa Catalina, ¿te acuerdas? Sí. Que te dije que era una iglesia por sí misma, esa. La ortodoxa finesa, la iglesia ortodoxa apostólica de Estonia, la ortodoxa de Ohrid, la ortodoxa japonesa, la ortodoxa china, el arzobispado ortodoxo de Ohrid, el
Metropolitanato Ortodoxo Rumano de las Américas y el Metropolitanato de Besarabia. Y luego está un grupo más pequeño que se llama de iglesias autogobernadas. Son todavía más chiquitas, tienen menos fieles, dependen de una autónoma o dependen de una autocéfala, pero en términos generales, al día a día andan ahí caminando con su líder, su pater o su guía ahí espiritual, ¿no? La Iglesia de Creta, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en América del Sur, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de Estados Unidos de América, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de Canadá, la Arquidiócesis Cristiana Ortodoxa Antioqueña, me faltó la ñ, de América del Norte, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, la Iglesia Ortodoxa de Letonia, la Iglesia Ortodoxa Estonia del Patriarcado de Moscú, la Iglesia Ortodoxa Moldava, el Exarcado Patriarcal en Europa Occidental y la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia. ¿Hecho? Hecho. Ahora, algunas de estas no son reconocidas por varias de estas, porque como las fundaron, las que no reconocen, pues tampoco reconocen a las otras. ¿Hecho? Hecho. Oye, Raulito, imagínate que te preguntan, oye, ¿a qué iglesia vas? Y que tengas que decir, en la Metropolitanato Ortodoxo Romano. Qué nombres tan complicados, ¿no? Bueno, y hay dos que existen, pero que nadie reconoce. Algunas no, pero ninguno de todos los que te puse reconoce a la Iglesia Ortodoxa Montenegrina ni a la verdadera Iglesia Rosa Ortodoxa, la que no es de la KGB. Oh, ¿esas serían que escisiones de otras o nacientes así naturalmente? La verdadera iglesia es un rompimiento de la rusa. Y esta otra se funda porque, ¿por qué se fundó? No me acuerdo no me acuerdo bien, hay que revisar porque te voy a mentir, pero es una división de la que estaba en Montenegro, sí. Y no son reconocidas por ninguna. ¿Hecho? Ok. Bueno, entonces, ¿cuántas llevamos aquí? Como 23, creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 36, 37, 38, como 40 iglesias ortodoxas de lo que se supone es una sola iglesia, ¿ok? Ok. Bueno, creen lo mismo, entre comillas. Otra vez, insisto, hubo un momento en que los padres de los fieles de estas iglesias empezaron a irse al desierto. Y vas a tener dos tipos de cristianismo en esta iglesia, no necesariamente en las otras, pero sí en esta, muy interesante. Lo que llamamos el cristianismo monacal, de los famosos monjes del desierto. ¿Han hablado de esto en el canal de los del desierto? No. Se empiezan a fundar. El cristianismo tiene un problema fundamental, que es que tienes que vivir en el mundo, pero no eres del mundo. Y una solución para vivir en el mundo sin ser del mundo es irte del mundo lo más que puedas. Y eso ocurre con todo el movimiento monástico que surge, digamos, por ahí de los años 300, ¿no? Después de Cristo. San Pacomio se supone que es el primero que hace esto, pero la verdad es que fueron varios que se mueven al mismo tiempo al desierto. Ya hay una tradición judía de irse al desierto también, ¿no? Está Juan el Bautista y todo. Entonces, hay una tradición de ir al desierto, pero los padres de estos padres o estos religiosos de estas iglesias hacen de vivir en el desierto el cristianismo que hay que tener. Es decir, un cristianismo que se aleja de los placeres, que se aleja de la comunidad, que se aleja de las tentaciones, para vivir el verdadero cristianismo, como me dijo a mí un monje una vez, uno de ellos, un pedacito del paraíso ahorita aquí en la tierra. ¿De hecho? Eso es lo que tienen ellos. Yo no puedo estar de acuerdo en eso, pero ellos creen eso. Y en respuesta a esta huida de la vida, surge el otro cristianismo ortodoxo, que es el cristianismo de sacerdotes que se casan, que tienen hijos, que tienen familia, que están en la ciudad, que cambian, que trabajan con los emperadores, con los reyes, ¿te fijas? Y esas dos formas de entender el cristianismo conviven en la misma iglesia. Ok. Un poco diría la gente que lo tenemos en el catolicismo con los monjes, pero ya no es ni tan intenso como lo fue en el medievo y ni siquiera es tan
digamos, de convicción como lo fue en estas iglesias, que es impresionante que tú tienes monjes que viven en la punta de una columna toda su vida, o 40 años, ¿no? Ah, ok. Si has oído hablar del estilita y de todos esos. Sí. Bueno, entonces ahí ya tienes formas de entender el cristianismo totalmente diferentes, o sea, no pareciera ser el mismo cristianismo, y sin embargo se entienden como parte de la misma iglesia, ¿ok? Ok. Están las iglesias ortodoxas orientales, que no tienen que ver con esta otra. Estas son otras, ¿hecho? ¿Por qué no tienen que ver? Por el problema de que no comparten el mismo Cristo. O sea, yo no creo que Cristo es lo que ellos dicen. O sea, Cristo no es lo que ellos creen que es. No tiene dos naturalezas o no tiene una, o lo que sea, pero es de eso. Ese es el problema. Y entonces se separan y tienes a la iglesia copta ortodoxa de Alejandría, a la siriaca de Antioquía, la iglesia cristiana sirio-jacobita en India, la iglesia sirio-ortodoxa francófona, la iglesia apostólica armenia, la iglesia ortodoxa siria de Malankara, la ortodoxa Tavedo de Etiopía y la Tavedo de Eritrea. Esas son iglesias del Oriente que, aunque no, digamos, no están relacionadas históricamente entre ellas, son escisiones de las otras y se parecen mucho en lo que creen. Por ejemplo, en que Cristo tiene una sola naturaleza. Entonces, esas son otras. Luego, una que la dejo adrede aparte porque es una gran iglesia que se llama la Iglesia del Oriente. Yo no sé si, perdón. No, no dije nada. La Iglesia del Oriente tiene muchos nombres porque se ha distribuido mucho en el Oriente. Se llama también Iglesia Persa, Iglesia Siria Oriental, Iglesia de Babilonia, la Iglesia Seleuciana, la Iglesia de Edesa, la Iglesia Caldea, la Iglesia Nestoriana, como tú eres miembro de esta iglesia, fíjate. Ok. O, como más comúnmente se le conoce, la iglesia asiria, ¿ok? Y esta iglesia, perdón. No, no sé por qué de repente se escucha ahí un ruido, pero no dije nada. Y esta iglesia es bien interesante, por ejemplo, Josh Kiras, no sé si lo has visto ahí en el Facebook, que tiene él estudió computación, es una gente muy capaz de cómputo en el MIT, en alguna de estas cosas, o en Princeton, y luego se puso a hacer cosas de Biblia, porque él es de esta iglesia, y entonces ha hecho mucho avance en todo lo que es el siriaco, todo lo que es las Biblias en siriaco y la Peshit y todo eso, hacen investigación en el Bet Marduto, y tiene la revista esta Jugó, y tiene mucho trabajo. Y él es de esta iglesia. Entonces, esta iglesia no solo está bien distribuida por todo el Oriente, sino que además ha llegado a América, como él que está en Estados Unidos, ¿no? Ahora, esta iglesia del Oriente no es para nada ninguna de estas. Es una iglesia totalmente independiente de habla siria, y esto es importante. Las iglesias del Oriente van a tener 4 lenguas principales. Las históricas, la iglesia ortodoxa griega tiene sus ritos en griego, ¿sí? Aunque, por supuesto, los rusos lo hacen en ruso, pero deberían hacerlo en griego, porque pues, se supone que son de esta iglesia, pero no, porque son de esas broncas que traen entre ellos. Pero, o la polaca. Pero esta iglesia que está aquí tiene, en principio, tendría que tener su liturgia griega. Luego, las otras iglesias tienen su liturgia en arameo siriaco. Todas estas hablan arameo siriaco, y las de acá de Egipto hablan en egipcio, en copto. Su liturgia está en copto, ¿ok? Ok. Entonces tengo arameo siriaco, griego y copto. Tengo además armenio, que es también un idioma muy antiguo, en el siglo V ya se está usando, cuarto, y hay liturgia armenia en las iglesias orientales, además de lo que pasó después con los musulmanes. Muchas de ellas usan la liturgia en árabe, o la mezclan armenio con árabe, o copto con árabe, ¿no? Pero esa es digamos, su forma de llevar un servicio, ¿de hecho? Okay. Esta, por ejemplo, todo es en siriaco. Donde quiera que esté, es en arameo siriaco. Ahora, otras iglesias diferentes. Las más antiguas. Las más antiguas se alejaron, se separaron, ¿ok? Y hasta el día de hoy existen como un fósil, como algo que está ahí muy antiguo, muy fosilizado, que no se mezcla con las otras, que es
Y de hecho, fíjate cómo se llaman, la Santa Iglesia Católica Apostólica Asiria del Oriente, también se llama la Siria Caldeón Estoriana, la Iglesia Copta Ortodoxa, que ni es ortodoxa de aquellos, ni es copta de los otros, sino que es de estas, ¿de hecho? La Iglesia Gregoriana Apostólica Armenia, la antigua Iglesia del Oriente, no es esta, sino es la antigua, la Iglesia de los Rashkolinki, que quiere decir los antiguos creyentes, la Iglesia del Oriente en China, el Metropolitanato de Angamali y la Iglesia del Oriente de Sichuan, ¿ok? Todas estas son muy, muy antiguas, pueden trazarse hasta el siglo II. ¿De hecho? ¿En serio? Sí, son muy antiguas, tienen tradiciones antiquísimas, pero están totalmente separadas de las otras. ¿Por qué? Porque todas las otras están creyendo mentiras, según ellos. Ok. Finalmente están las iglesias uniatas. Bueno, no finalmente, casi. Apenas voy en el grupo quinto. Pero hasta aquí, ¿algún comentario? No, me sorprendió eso de que estas más antiguas se puedan incluso rastrear hasta el siglo II, se me hace muy, muy temprano. Todas ellas afirman que es el siglo I, o sea, todas ellas te van a decir que tal apóstol o tal discípulo las fundó, todas. Ok. Bueno, pero que se pueda comprobar es lo que está bien. Lo que podemos comprobar es que ya tenían algún tipo de estructura en el siglo II. Ok, dale. Muy bien. Las iglesias uniatas. ¿Has oído hablar de las uniatas? Están muy interesantes estas. No. Bueno, llega un momento en que los musulmanes invaden todo el oriente y el islam se impone a punta de espada. ¿Hecho? Entonces, tú eres una iglesia que eres autocéfala o eres una de estas antiguas o eres una de las orientales y entonces llegan y estás a punto de dejar de existir porque te van a obligar a convertirte o te van a matar. Y tienes una opción, pedir el apoyo del poder, pero estás peleado con Constantinopla, por ejemplo. Así que le pides el apoyo a la otra iglesia imperial, que es la de Roma. Y la de Roma dice, sí, yo te apoyo, no más que tienes que pues, ser parte de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas estas se volvieron parte de la iglesia católica, apostólica romana, aunque son del oriente. En algún momento de la historia dijeron, somos iguales, ayúdanos. Okay. Y se dividen igual con el pensamiento oriental, patriarcales, la Iglesia Católica de Armenia, la Iglesia Católica Caldea, la Iglesia Católica Copta, la Iglesia Católica Siria, la Iglesia Católica Maronita, de esta es de donde es Abuna, Badawi, Iglesia Grecomelquita Católica, las iglesias archiepiscopales mayores que tienen un arzobispo, no un patriarca. Todas estas tienen patriarcas, pero esos patriarcas están supeditados al Papa, ¿ok? Obedecen al Papa. Las iglesias que tienen arzobispo y no patriarca, la católica sirio-malabar, la católica sirio-malancar, la greco-católica ucraniana, la greco... Fíjate que son básicamente los mismos nombres, nomás que le añades católico, porque estas son católicas, ¿no? Les faltó apostólico romanas. No lo ponen en su nombre, pero son, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que hace Roma a cambio? Te deja tener tu idioma, te deja tener tu propia liturgia, pero tú obedeces lo que el Papa diga. ¿Hecho? Hecho. Iglesias metropolitanas sui iuris, la católica bizantina rutena, la greco-católica eslovaca, la húngara, la iglesia católica etiópica y la de Eritrea. Entonces, si tú vas a Etiopía, te puedes meter a una que es católica o te puedes meter a una que es de estas antiguas o te puedes meter a una que es de estas ortodoxas, ¿te fijas? O sea, tú estás en el mismo país, pero son diferentes. Ok. Aunque parezcan lo mismo. Luego están las que son sui iuris, pero con jerarquía propia. La bizantina búlgara, la bizantina griega, la bizantina italo-albanesa, la católica de Croacia y Serbia, la greco-católica macedonia. Es decir, esto tiene que ver con si se gobiernan solitas y tienen además sus propios sacerdotes y obispos, o si no tienen, por ejemplo, esas que no tienen, la iglesia católica bizantina rusa, la greco-católica bielorrusa, la católica bizantina albanesa. Todas esas son las iglesias uniatas o que están en, ¿cómo le dicen ellos? Están en armonía con Roma, pero tienen otra palabrita, ahorita me acuerdo. Ok. Ahora, imagínate
Alguna vez, pues bueno, vamos a decir, alguna vez yo hicimos un evento en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, invitamos al padre Badawi, invitamos al padre Atanasius Llanes para que nos hablara de sus iglesias, de su teología, invitamos a un musulmán, del que yo te comenté, que está allá en Tequesquitengo, ¿te acuerdas? Los invitamos a todos a que hablaran de su fe. Y entonces dice el padre Abuna, si yo veo al musulmán, yo me paro y lo golpeo, ¿no? Sí, porque les han matado cuantos fieles, o sea, piensa que él viene de una tierra donde desde niño ha estado escapando y siendo asesinado por los musulmanes, ¿no? Como pueblo, como cristianos. Entonces, hay toda una cultura de guerra en estas iglesias que luego no se hace el énfasis suficiente y por lo tanto, imagínate cómo se van a llevar en la misma ciudad iglesias que están unidas con Roma, con otras iglesias como las ortodoxas que dicen preferimos el turbante del otomano que la tiara del romano. No, no me imagino cómo sea entre ellos. Complicada, supongo, de por sí. Guerra, así de simple. O sea, es muy difícil. Por eso a veces la gente no entiende, cuando se explican los conflictos del Medio Oriente, no se explica esto. Pero gran parte de esos conflictos tienen debajo el problema religioso, no solo árabe-israelí, sino cristiano interior. Sí, claro. Y eso la gente no lo menciona, pero hay que hacerlo. Iglesias protestantes del Oriente. ¿Sabes que hay iglesias protestantes en el Oriente? No, no sabía. Todas estas. ¿Qué te parece? ¿Quieres leerlas? Claro, dice Santa Iglesia Católica de China, Anglicana Episcopal, Iglesia Evangélica Armenia, Iglesia Evangélica Asiria, Iglesia Pentecostal Asiria, wow, Iglesia Oriental de los Creyentes de la India, Comunidad del Rito Oriental en Alemania y la República Checa. Creo que ese ya lo había escuchado, del Rito Oriental. Iglesia Evangélica Bautista de Georgia, Iglesia Evangélica de Egipto, Sínodo del Nilo, Iglesia Evangélica de Rumania, Iglesia Evangélica de la Confesión de Augsburgo en Eslovenia, Iglesia Ortodoxa Evangélica, Iglesia Evangélica Protestante de Kosovo, Iglesia Siria Mar Thoma, luego dice Pentai, Iglesias Evangélicas de Etiopía y Eritrea, Iglesia Evangélica Rusa, Sociedad para el Anglicanismo del Rito Oriental, Iglesia Evangélica del Santo Tomás de la India, Fraternidad de San Valentín, Iglesia Luterana Ucraniana, Movimiento Zoe de la Iglesia Ortodoxa Helénica. Todos este movimiento Zoe es muy pentecostal también. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto. Todas estas iglesias han surgido, uno, porque eran ortodoxos, se enteraron del protestantismo, leyeron, vinieron al occidente y llevaron esas ideas a su iglesia. O dos, porque fueron misioneros de aquí para allá, ¿no? Entonces, o tres, una mezcla de las dos cosas. Entonces, es bien interesante que tengas el protestante al estilo oriental, que es otra cosa. Por ejemplo, la iglesia siria Mar Toma, o sea, Mar es Señor, Toma es Tomás, del Señor Tomás, y acá vuelves a ver a Santo Tomás, porque hay una serie de famosísimos discípulos de Jesús, de apóstoles y discípulos, que se supone que fundan iglesias, ¿no? En la historia del cristianismo muy antiguo. Creo que con estas están todas, sí. Yo diría que esto hace, términos muy generales, un recuento de todas las iglesias que el día de hoy existen en el Oriente cristianas. Sus divisiones son de ese estilo, tanto políticas como religiosas, como sobre todo cómo comprender la naturaleza de Cristo, y su futuro, pues es de guerra entre ellas, ¿no? Porque no se reconoce. Digo, mi mejor ejemplo es el video que tú pusiste. Tú viste cómo ese fulano, a todas las otras que estás viendo aquí, a los romanos y a los protestantes, a todos nos anatemizó, ¿no? Claro. Para los que no sepan, lo que pasa es que ese tiempo yo puse un video en mi Facebook personal de un patriarca, era patriarca, ¿verdad? O sacerdote. Era un padre ortodoxo. Padre ortodoxo. Por como estaba vestido debe haber sido un archimandrita o un obispo. Está haciendo su rito y en parte de su rito está anatemizando a todos.
Μακεδονίο το δισεβή και πνευματομάχο, και Νεστορίο το θεϊλάκο, το παθητήν λέγοντι την Αγία Τριάδα, και ο Αλεντίνο δισεβή το παράφρονη ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Παύλο το Σαμοσατή και Θεοδοτίωνη, το τούτου ημίστη και ομόφρονη, συν άλλο Νεστορίο παράφρονη ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Ιακώβο Αρμενίο το Ζανζάλο, Διοσκόρο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Σεβίρο Πατριάρχη Αντιοχίας της Δισεβέση, άμα Σεργείο Παύλο και Πύρο της Ομόφρωση, συν Σεργείο μαθητή του Λυκοπέτρου, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Όλοι τις εύτυχοι ανιστές και μονοθελίτες και Ιακωβίτες και πάση της αιρετικής ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Βαρλαάμ και Ακινδύνο και Τσοπαδής και διαδόκης αυτών ανάθεμα. Το κανονικός ανυποστάτο και εκπεσόντι αιρεσιάρχη, Πάπα και Πατριάρχη Παλαιάς Ρώμης, Βενεδίκο το 16ο και της αυτό κοινωνούσι ανάθεμα. Της Μαρτίνο του Θήρο, Ιωάννη Καλβίνο, Ουρλίχος Βιγλίο και Ρίκο το 8ο, δισεβή βασιλεί, και της συναυτής συγκροτήσασι, τας αιρετικάς παραφιάδας της διαμαρτυρήσεως ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Της αρνουμένης και καθιβρής την Παναγίαν ομοούσιον, αδιέρετων και ζωοποιών τριάδα, ραβίνης του Ισδαϊσμού, Ισλαμιστές και μέλεση, της ανωνύμους Λαδικής Εταιρείας Σκοπιά του Πύργου, των μαρτύρων του Ιαχωβά ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Της αρνουμένης τας Αγίας Τετάρτην, Πέμπτην, Έκθην και Εβδόμην Οικουμενικά Συνόδους, μονοφυσίτες, μονοθελίτες και μονοενεργίτες ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Της κηρύσουσι και διδάσκουσι την πανέρεση του διαχριστιανικού και διαθρησκιακού συγκριτιστικού οικουμενισμού ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Y menciona todo, si yo lo compartí y le puse a Raulito, anatema. Me gustó mucho porque es un rito que además es oficial. En la Iglesia Ortodoxa se hace, ¿no? O sea, tú lo tienes que decir. No más que le puedes ir añadiendo, quitando como te dé el tiempo del servicio. Y son 3 veces. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Anátema, anátema, anátema. No nomás uno.